Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores de este proyecto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Bienvenido a este episodio ya número 59, ¿sí? O 39 de la tercera temporada, en donde estamos analizando, como ustedes ya bien saben, si son seguidores habituales del podcast, nuestra historia argentina. Antes de largar con el episodio de hoy, antes de ir de lleno a eso, quería hacerles llegar mis agradecimientos por la cantidad de gente que se ha sumado al Instagram oficial de Historia en Podcast. Nos pueden encontrar de esa forma en esa red social, en donde hemos creado una comunidad para poder intercambiar ideas, intercambiar opiniones, ¿sí? Y a partir de ese espacio generar y hacerles llegar también diferentes recursos para profundizar esto que estamos desarrollando a través de explicaciones por audio, ¿sí? Aquí en cada uno de los episodios de Historia en Podcast. Así que aquellos que todavía no lo han hecho, los invito muy cordialmente a sumarse al Instagram oficial de Historia en Podcast, que además es el medio oficial de venta de nuestros libros, tanto de la primera como así también de la segunda temporada. Un espacio, repito, para intercambiar opiniones, para profundizar algunos procesos. Vamos a compartir ahí diferentes momentos de nuestra historia, diferentes recursos, videos, entrevistas, una sección que se llama ¿Sabías qué?, con datos curiosos de nuestra historia como país, canal de venta de los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los esperamos a todos en el Instagram oficial de Historia en Podcast. Así nos pueden encontrar en esa red social. Y bien, yendo a lo de hoy, en este episodio nos va a reunir el gobierno de la Alianza. ¿Sí? Hemos terminado los dos episodios anteriores hablando sobre el menemismo, ¿sí? El último de ellos ya hemos planteado el triunfo electoral de la Alianza, ¿sí? Y me pareció oportuno, si vamos a hablar de la Alianza, definir en primera instancia, ¿sí?, qué era la Alianza. Hay muchos jóvenes que escuchan Historia en Podcast, aquellos ya más 30, como es mi caso, ¿sí?, aquellos que hemos nacido en la década de los 90 o incluso antes, tenemos algunos recuerdos que son dentro de todo vívidos de lo que ha sido la Alianza, ¿sí? Pero para aquellos jóvenes que nos están escuchando, me parece sumamente importante empezar describiendo qué fue la Alianza, quiénes integraron la Alianza. ¿Sí? En mi caso particular, y esto es solamente como nota de color, como un recuerdo, ¿sí?, de un pibito de 10 años, 9 años por el año 99, es el primer recuerdo que tengo de una boleta electoral, la boleta electoral gris de la Alianza, ¿sí? Es mi primer recuerdo acerca de la democracia, por así decirlo. Si yo tuviera que definir democracia, el primer recuerdo que se me viene a la mente es esa boleta electoral que postulaba a Fernando de la Rúa como presidente y Carlos Chacho Álvarez como vice. Eso simplemente como recuerdo. Ahora bien, ¿qué era la Alianza? Hemos dicho, ¿quiénes la integraban? Bueno, el partido en sí se llamaba Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación. Hemos dicho ya algo en el capítulo anterior que venía a ser algo así como un conglomerado de fuerzas políticas que se había formado hacia el año 1997 y que estaba encabezado por dos partidos políticos mayoritarios, por así decirlo, que era el primero la Unión Cívica Radical y el segundo el FREPASO, el Frente País Solidario, del cual ya hemos hablado bastante sobre este partido en los episodios anteriores. Esta alianza, ¿sí?, que justamente es eso, es una coalición de partidos políticos para hacerle frente al menemismo, ¿sí?, para hacerle frente al PJ, al Partido Justicialista. Recordemos, Menem no se podía presentar nuevamente en las elecciones porque ya había sido reelecto gracias a la reforma constitucional que él mismo había llevado a cabo en el año 94, ¿sí? Esa alianza que postulaba justamente, como les decía, a Fernando de la Rúa como candidato a presidente y a Carlos Chacho Álvarez como vicepresidente, ganan las elecciones que se llevaron a cabo el 24 de octubre del año 1999, la cuarta elección desde el retorno de la democracia a nuestro país en el año 1983. ¿Sí? La alianza gana con el 48% de los votos y en segundo lugar quedó el PJ, que postulaba a Duhalde, ¿sí?, y a Palito Ortega como candidato a vice, y en tercer lugar quedó Acción por la República, el partido que postulaba como candidato a presidente nada más y nada menos que a Domingo Cavallo.
Si bien el peronismo pierde las elecciones, podemos decir, gana la alianza, digamos, el peronismo que hace en segundo lugar en la lucha por la primera magistratura, en la lucha por alcanzar la presidencia. Asimismo, este partido político, ¿sí?, el PJ, logró mantener el predominio tanto en el Senado como en las principales provincias de nuestro país. Las principales provincias, en cuanto a producción, en cuanto a la generación del porcentual económico que va después a repercutir sobre el PBI, ¿no? Estamos hablando de Córdoba, una provincia históricamente radical, ¿sí? Córdoba pasa al bando del PJ, pasa al bando peronista, con aquella mítica victoria de José Manuel de la Sota. José Manuel de la Sota que, ha fallecido ya hace, no recuerdo si 2 o 3 años, en septiembre del 2019, si no recuerdo mal. Ese partido político creado por de la Sota sigue gobernando hoy Córdoba, ¿sí? Entonces, cuando escucho por ahí en la actualidad, pero Formosa, no sé, Insfran, ¿cuántos años hace que está en Formosa? Bueno, en Córdoba se mantiene el mismo partido político. De la Sota y Schiaretti han alternado en la gobernación cordobesa desde el año 1999, ¿sí? Lo bueno de esto, estoy pensando rápido, lo bueno de esto es que no tenemos forma de echarle la culpa al gobierno anterior, ¿sí? No podemos hablar de pesada herencia en Córdoba, por ejemplo, porque el gobierno anterior siempre era del mismo partido que está gobernando en la actualidad. Entonces, otro feudo peronista en nuestro país. En la provincia de Santa Fe ganan el PJ, ganan los peronistas también, con Reutemann a la cabeza, y en Buenos Aires gana Rucauf también por el PJ, ¿sí? Las 3 provincias más importantes del país quedaron entonces bajo órbita del peronismo, ¿sí? Así también en el Senado pasó absolutamente lo mismo, la mayoría era peronista. Entonces la alianza tenía por frente a una oposición peronista con una capacidad, digamos así, para condicionar y también, ¿por qué no?, para impedir aquellas iniciativas del gobierno que necesitaran la aprobación tanto sea del Congreso o el consenso de las provincias, ¿no? De esta forma, con un panorama bastante complicado, digamos, con el vencimiento de pagos de deuda contraídas durante el menemismo, con el peronismo en contra, la alianza va generando, ¿sí?, muy lentamente este proyecto económico político que lo caracterizó. En lo económico, digamos, tuvo como primer objetivo mantener la convertibilidad, es decir, se propuso superar la recesión económica sin afectar la paridad cambiaria de un peso igual a un dólar, ¿sí? Y en lo político trató de introducir cambios menores, que ya los vamos a estar tocando tanto en este episodio como en el que viene, porque vamos a dividir en 2 partes el gobierno de la alianza, y tener como premisa fundamental, ¿sí?, la administración de la famosa cosa pública, ¿sí?, la administración de la república de manera honesta y sensata. Ahora bien, hay un punto que a mí me parece importante y quizás puede llegar a aburrirlos, con esta sarta de nombres que voy a ir tirando, pero va a ser muy importante para entender el fracaso de la alianza, según mi postura, ¿no? ¿Qué es la designación del gabinete? Estamos hablando de un gobierno de coalición, ¿sí? Estamos hablando de una fuerza política sumamente heterogénea. Chacho Álvarez venía del PJ, ¿sí? Se separa del Partido Justicialista, se separa del peronismo, crea su propia fuerza, está dentro del Frepaso y va candidato a vicepresidente de un presidente que es radical, digamos. Entonces hay una coalición ahí que se propuso como alternativa para vencer al peronismo. Después vemos cómo gobernamos, ¿no? Cualquier similitud con la historia reciente de nuestro país no es coincidencia, ¿sí? Ya hemos dicho aquí abiertamente que la historia argentina es cíclica. Parece que no aprendemos de nuestros errores. Ojalá que con esta divulgación histórica comencemos a entender un poquito más el funcionamiento de nuestro país. Designación de gabinete entonces del gobierno de la alianza. De la Rúa trató de mantener cierto equilibrio a la hora de designar su gabinete, equilibrio entre el Frepaso y la UCR, que estaba presidida por Alfonsín, ¿sí? Era el presidente del Comité Nacional, Alfonsín en esos momentos, ¿sí? El presidente de la República, de la Rúa, radical, pero el presidente del Partido Radical era nada más y nada menos que el expresidente Alfonsín, ¿sí? Entonces comienza a formar su gabinete el presidente, tratando de mantener ese equilibrio entre Frepaso y UCR. En economía, que es la cartera más importante, me parece a mí, ¿no?, dentro del gabinete de ministros,
De la Rúa, sin mucho convencimiento, anunció a José Luis Machinea, ¿sí?, como ministro de Economía. Machinea, que tenía además el respaldo del alfonsinismo, así también como del Frepaso. No la confianza plena del presidente. Pero en esto de querer equilibrar la balanza de poder, bueno, se decidió por Machinea. Pero va a tener una segunda acción dentro de la cartera de Economía, el presidente de la Rúa, para tratar de limitar el accionar del ministro Machinea, del cual no era de su confianza, ya lo he dicho. Va a pasar el área de obras y servicios públicos, ¿sí?, la va a agarrar, la va a reformular y va a crear a partir de allí el Ministerio de Infraestructura y Vivienda, en el cual va a colocar a un hombre de su íntima confianza, que era Nicolás Galo. ¿Sí? Entonces, de esa manera él trataba de limitarle la cancha, le marcaba la cancha, como decimos los argentinos, al ministro de Economía, José Luis Machinea. Y para compensar a su vez ese cambio, ese paso de área de obras y servicios públicos al Ministerio de Infraestructura y Vivienda, hizo de la Secretaría de Acción Social un nuevo ministerio en el cual colocó a una líder frepacista, por así decirlo, una representante del Frepaso, que era nada más y nada menos que Graciela Fernández Mejía. En el Ministerio de Trabajo va a poner a otro líder del Frepaso, Alberto Flamarique, y los demás ministerios, y acá viene algo que es interesante, los demás ministerios de la Rúa designa a economistas cercanos a él, ¿sí?, en todos los demás ministerios. En Defensa, por ejemplo, lo va a colocar a López Murphy, ¿sí?, economista, en Ministerio de Defensa. En Educación lo va a poner a Juan José Lach. En Cancillería lo va a colocar a Adalberto Rodríguez Llaverini, ¿sí?, también economista. Y ahora viene lo importante de esto que le dije recién al comienzo, porque va a ser, me parece a mí, un punto fundamental la designación del gabinete. Porque los diferentes orígenes, las diferentes procedencias políticas de los miembros del gabinete van a terminar ocasionando tensiones en esa flamante coalición gobernante, que era la Alianza, ¿no?, que según mi entender, y más o menos lo vamos a ir desarrollando, va a ser el hilo conductor de estos dos episodios, va a ser para mí el factor decisivo y significativo para el desencadenamiento de su crisis final allá por diciembre del año 2001. Iniciado de esta forma el primer año de gestión de la Alianza, esta coalición va a tomar verdadera nota, de la gravedad real de los problemas a los cuales se enfrentaba, ¿sí? Esos problemas aparentemente eran más profundos de los que se pensaban, de los que se habían visto desde la oposición al menemismo. Digamos, cuando la Alianza era oposición al menemismo, trató de decir, che, bueno, acá hay problemas, pero no los dimensionó de la manera real y de la manera en la que se los encontró cuando llegó al poder, ¿sí? Nuevamente lo cíclico en nuestra historia, recordemos el paso de mandato en 2015, ¿sí? Entonces digo, siempre como oposición, yo creo que hay un problema mayor antes de esto, ¿no? Creo que hay un problema mayor, la falta de claridad, ¿sí?, en la situación real del país. Cómo se ocultan datos, cómo se oculta el verdadero rumbo político, económico, social de un país. Cómo el oficialismo tiene la capacidad de manejo, el poder necesario para ocultar. Porque cuando llega el otro gobierno le estalla la bomba en la mano. ¿No sería más fácil gobernar? No sé si con el consenso por ahí es casi una utopía, digo, pero de manera colaborativa entre las diferentes fuerzas políticas. Es decir, che, tenemos un problema real en esto. ¿Sí? No sé, deuda, ¿sí?, deuda externa. Tenemos un problema real en esto. A ver, ¿cómo lo solucionamos? Sentémonos todos en la mesa, coherentemente, razonablemente, porque estamos representando al pueblo argentino, y busquemos una solución. No, ¿qué hace el oficialismo? Tapa. Entonces, cuando un gobierno oculta información, ¿dónde queda la democracia? Esto ya lo he dicho en episodios anteriores. ¿Cuántas veces nos hemos llenado la boca de democracia? Y en realidad la democracia termina siendo un berretín de vidriera, ¿sí?, para conformar al populacho, en el cual me incluyo. Y en realidad los hilos, el teje y desteje real, ¿sí?, está tras bambalinas, detrás de lo que nos muestran.
este ocultamiento constante, esta mentira constante, sea cual fuere el partido político, digamos, ¿no? Entonces, siempre que le estalle la bomba al otro, mientras tanto nosotros vamos haciendo acá, bajo la alfombra, escondemos, y que cuando venga el otro a limpiar, que lo descubra. Bueno, me parece tan triste que además después nos llenemos la boca con esa democracia. Esa democracia no funciona, ¿sí? Esa democracia no funciona. Esa democracia es una mentira. Esa democracia es un mito. Es una construcción política hecha por los políticos partidarios argentinos para enriquecerse, para llenarse los bolsillos a costa del sufrimiento del pueblo. Bueno, más allá de esto, cuando la Alianza distingue y dimensiona realmente estos problemas, se da cuenta que van a estar lejos de solucionarse esos problemas con el alejamiento de Menem de la política, digamos, ¿no? No de la política, pero sí del gobierno, ¿sí? La Alianza pensaba, bueno, a ver, sacamos a Menem de gobierno y mágicamente se va a solucionar todo. Nuevamente lo cíclico en nuestra historia, recordemos 2015 en adelante, ¿sí? Sacamos a este o a esta de la presidencia, de manera democrática, obviamente, a través del sufragio popular, y listo, se solucionan mágicamente los problemas. El 10 de diciembre asumo, el 11 ya tengo el país en ando, ¿no? Bueno, ahí nuevamente vuelve a existir un error de la concepción de democracia. Si el culpabilizar, el llevar a todos los males a una sola persona. Si entonces todos votamos al otro para que salga del poder este que está haciendo las cosas desastrosamente, y asume uno que es peor. Entonces, digamos, nuevamente, ¿dónde está el sentido ciudadano, la participación ciudadana, el informarnos, el saber, el conocer a quién estamos votando, el conocer quiénes son los que se postulan? Nuevamente la democracia en nuestro país termina siendo una cuestión que se decide en la mesa de un bar, digo yo siempre. En la mesa de la democracia argentina no existen hoy más de 4 o 5 personas que definen. ¿Quiénes ponen los candidatos? ¿Quiénes colocan? ¿Quiénes deciden quiénes van a ser los candidatos? No son en nuestro país más de 4 o 5 personas, y después nos hacen creer a nosotros que elegimos cuando en realidad la torta está cortada de antes, ¿no? A toda esta situación, digamos, de descubrimiento de los problemas reales y graves de nuestro país por parte de la Alianza, se le va a sumar el tono moderado del presidente, ¿no? Frente a esta recesión, frente al déficit fiscal en aumento. En los primeros meses de gobierno, De la Rúa va a desestimar la propuesta de ajuste realizada por el ministro de Economía, Machinea, y solo se va a inclinar a través de un aumento de impuestos, ¿sí? Solamente un aumento impositivo, digamos, una receta que es totalmente nueva. Dijimos, ¡wow! ¡Qué fantástica que es esto! Vamos a aumentar impuestos, así recaudamos más. ¿Qué sucedió? Se redujo el consumo, aumentan los impuestos, aumentan los precios, un proceso inflacionario, se reduce el consumo. Al reducirse el consumo, se reducen también los índices de la actividad económica. Básicamente, se vende menos, sigue el comerciante, la industria recauda menos, por lo tanto, el pago de impuestos va a ser menor, se va a terminar formando el efecto contrario al que se quería, ¿no? Entonces, ese ámbito, ese panorama, ¿sí?, va a terminar empañando la solución de otros problemas que la Alianza había logrado resolver, como por ejemplo la cuestión de la resolución del conflicto docente, con la ley del financiamiento educativo, el aumento de la ayuda social, ¿sí? Aumento de la ayuda social, que haremos en su momento un episodio aparte sobre la historia de las ayudas sociales en nuestro país, sobre los planes sociales, etcétera, etcétera. Simplemente aquí voy a nombrar que el gobierno de la Alianza, el gobierno de la Rúa, va a llevar a cabo el famoso Plan Solidaridad, ¿sí? El Plan Solidaridad, que va a ser el primer plan de ayuda social diseñado por la Alianza, porque, vamos a decir, va a ser el primer plan diseñado por la Alianza, porque arrastró aquellos planes heredados del gobierno menemista y los va a seguir usando, los va a continuar, digamos. Ese plan Solidaridad que ayudaba a aquellas personas que se encontraban por debajo de la línea de indigencia, ¿sí? ¿Saben cuánto ganaba la gente que estaba por debajo de la línea o sea, cuál era el monto de ingresos que marcaba la línea de indigencia? 67 pesos. Estamos hablando año 99-2000. Fíjense, ¿no? 67 pesos. Bueno, ¿qué hizo el gobierno con este plan Solidaridad? Repartió cajas de comida y subsidios de aproximadamente 100 pesos por mes, ¿sí? Por otro lado, se va a llevar a cabo durante el gobierno de la Alianza la famosa reforma laboral que va a ser presionada, digamos, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, presiona
al gobierno para llevar a cabo esta famosa reforma laboral, que entre otras cosas incluyó el paso del periodo de pruebas de 1 a 6 meses. Es decir, en vez de contratar directamente a un obrero, a un empleado, ¿sí?, la patronal tenía un mes de prueba. Bueno, con esta reforma laboral, el periodo de prueba se pasó de 1 a 6 meses. Es decir, te tenías 6 meses trabajando, ¿sí? Terminado ese periodo de prueba, te decían, no, vos sabés que no me convenciste con tu laburo, te dejo sin laburo, no pagaba indemnización, no pagaba absolutamente nada, y ese empleado quedaba directamente en pampa y la vía, como decimos, ¿no? Entonces, un ajuste al sector obrero ahí por parte de esta reforma laboral. Se van a rebajar también los aportes patronales, se va a dar la descentralización de los convenios colectivos de trabajo, y aunque no se quiera reconocer y aunque el peronismo mire para otra parte cuando hablamos de reforma laboral durante el gobierno de la Alianza, debemos decir que fue apoyada en el Senado por el peronismo, que tenía mayoría, ¿sí? Aprobada en mayo del 2000 y promulgada unos días más tarde por el Poder Ejecutivo. Esta reforma laboral salió a la luz bajo el gobierno de la Alianza, también con apoyo del peronismo. Entonces, a partir de allí estalla la interna en el movimiento obrero argentino, en la CGT, liderada en su momento por Rodolfo Daer, ¿sí? Y con aquel sector liderado por Hugo Moyano, el famoso movimiento de trabajadores argentinos. Comienza ahí una interna, si se apoya o no se apoya la política oficialista apoyada por el peronismo, ¿no? Asimismo, esa reforma laboral no tuvo el resultado esperado ni por los inversionistas. Se decía que iban a llegar muchas más inversiones, dado a que se bajaba la carga fiscal sobre la patronal, ni por los organismos financieros internacionales. Es más, muchas empresas en este periodo levantaron sus sedes, muchas empresas transnacionales levantaron sus sedes argentinas y se mudaron al vecino país de Brasil. Unilever, por ejemplo, Unilever, que fabrica, tiene marcas como por ejemplo Axe, Dove, Lux, ¿sí? Hellmann's, ¿sí? Son todas de Unilever. Bueno, levantaron en ese momento sus fábricas de nuestro país y se fueron a Brasil. Empresas automotrices también entran en este ejemplo. Entonces, bajo ese panorama, ¿sí?, una reforma laboral, un ajuste al sector obrero que al mismo tiempo no tiene el efecto deseado, el movimiento obrero se divide y queda Hugo Moyano a la cabeza del sector disidente, ¿sí?, que va a ser el encargado de realizar numerosas medidas de fuerza contra el gobierno de la Rúa. En este sentido, en mayo del año 2000 se va a dar un nuevo paquete, se va a sacar, digamos, el oficialismo, un nuevo paquete de medidas económicas que llamativamente no ponía en cuestión a la convertibilidad, sino que buscaba un recorte de gastos más que un aumento de recaudación, como habían sido aquellas primeras medidas de la Rúa que les describí anteriormente, ¿sí? Se redujo los salarios en empleos públicos, se redujo el monto de las jubilaciones de privilegio, las denominadas jubilaciones de privilegio, una revisión de los gastos políticos, ¿sí?, que van a estar enmarcados dentro del proceso de reforma política que quería llevar a cabo la Alianza, ¿sí?, sobre todo una reducción de gastos en el Congreso, en las legislaturas, en los consejos deliberantes de todo el país. Adivinen qué pasó. Esa reforma política no se llevó nunca a cabo porque llamativamente los políticos en nuestro país hablan de solidaridad, pero con la plata del otro, con la plata del pueblo, digamos, con la plata de ellos muy pocas veces realmente llevan a cabo medidas serias, digamos. No me salía la palabra, en realidad no quería decir lo que estaba pensando y terminé trabándome un poquito ahí, disculpas. Bueno, no todas esas medidas del nuevo paquete económico se llevaron a cabo, ¿no? Los más perjudicados van a terminar siendo algunos sectores de los empleados públicos y, como ya sabemos, los sectores de los jubilados. ¿Qué sucedió? Estas medidas del paquete económico, del paquete de medidas económicas del mayo del 2000, van a terminar ocasionando un quiebre dentro del gobierno de la Alianza, ¿sí? Un quiebre que va incluso, ¿sí?, a tratar y a afectar, ¿sí?, a la figura del vicepresidente, de Carlos Chacho Álvarez. A tal punto que el vicepresidente va a terminar tomando una medida que podemos decir que en nuestro país va a terminar tomando una decisión, no una medida, una decisión. Nuestro vicepresidente de esos momentos va a terminar tomando una decisión bastante controvertida y que para mí marca el quiebre
del gobierno de la Alianza. Pero para analizar eso, les dejo la invitación hecha para el próximo episodio, en donde estaremos tratando en profundidad la renuncia del vicepresidente de la Nación. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Los espero en un próximo episodio de Historia en Podcast. Recuerden, pueden sumarse a nuestra red social oficial. En Instagram nos encuentran como Historia en Podcast y quedamos en contacto a partir de hoy a través de esa red social. Así que los espero cordialmente a que se sumen a nuestro Instagram. Bien, amigos, hasta aquí hemos llegado. Los espero en un próximo episodio. Chao, muchas gracias.